surgió empezar hablando del gato, pero bueno, como decía Luisina, esperemos unos minutitos más hasta las y 5, ya son y 5 en mi celular, no sé. Sí, sí, sí. Eh, a ver si se conecta más gente y si no arrancamos. Vamos arrancando, a la medida que se suma gente, yo los voy aceptando, así que no hay problema. Bueno, estamos en lo que sería nuestro tercer encuentro bajo la modalidad sincrónica, en el marco de este acompañamiento pedagógico de este segundo cuatrimestre del año 2020, con COVID, con pandemia. La clase de hoy va a estar a cargo mía y de Javi y el gato, que está por ahí dando vuelta. La idea es que avancemos un poco en el programa y en el planteamiento que hicimos de los desarrollos de los temas. Vamos a abordar en una primera parte lo que es la economía marxista, y después Javi va a abordar la escuela neoclásica. A mí ya me conocen, soy Luisina y los acompañé, además de la primera clase, en el primer encuentro asincrónico, que aprovecho a recordarles que están cargados en el canal de YouTube de la cátedra. Están a disposición las 24 horas para los que no puedan por ahí verlo seguidamente de la clase de hoy. Pueden acceder a cualquier hora, queda todo grabado en el canal de YouTube, así que para que le den utilidad y puedan también completar las clases bajo la modalidad sincrónica que mantenemos acá a través de Zoom, con los encuentros asincrónicos que también forman parte de este acompañamiento pedagógico vía remota que estamos haciendo en este segundo cuatrimestre. Javi, no sé si querés decir algo antes de que arranquemos con los temas. Una pequeña aclaración respecto del canal de la cátedra. Nosotros en Classroom estamos poniendo todos los links, tanto de los encuentros sincrónicos o asincrónicos, pero en el caso de las grabaciones de los sincrónicos, necesariamente tienen que acceder directamente desde el link que aparece en Classroom, porque como hay, aparte de los docentes, aparecen los estudiantes, se están publicando con un grado de publicidad en el cual solo si se dispone del link se puede visualizar. ¿Qué quiere decir? Que si uno entra al canal de la cátedra, solo va a ver algunos videos, no la totalidad. Entonces el modo más rápido o más directo de acceder es desde el Classroom, donde incluso está organizado de acuerdo a la secuencia de los temas. Así que no, nada más, Luigi. Bueno, no debería cortarse la clase, pero como la tecnología siempre puede fallar, en caso de que se corte, no debería, está todo creo bajo control, pero en el caso de que se corte, volvemos a ingresar con el mismo link. No debería pasar, pero por las dudas hago la aclaración. Bueno, vamos a ir avanzando con lo que es este recorrido de las diferentes escuelas de pensamiento económico. Arrancaron el profesor Holguín y Ariel, que está también acá hoy con nosotros acompañándonos, con el desarrollo de las escuelas de pensamiento. Hoy vamos a avanzar y vamos a abordar, en este ratito que me toca a mí, algunos conceptos de lo que es la economía desde el punto de vista marxista, para que puedan ustedes desde acá sacar algunas herramientas para abordar el material obligatorio de la cátedra, por el cual tienen que estudiar esta temática, y después va a estar complementado con algún material que también vamos a estar subiendo, optativo o adicional, al campus. Me van a dejar de ver a mí, estimo, yo les voy a compartir una pantalla. La idea es simplemente que sea una pantalla como para acompañar algunos temas a falta de pizarrón, pero es un PowerPoint que no reemplaza ni la lectura del material ni el abordaje de la bibliografía obligatoria. Así que me van a dejar de ver a mí, creo que voy a quedar a un costadito. Bueno, no sé si ven correctamente. Si alguno me quiere avisar. Se ve bien. Se ve re bien, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, la idea de hoy es analizar un poco el punto de vista o la corriente de pensamiento desde el punto de vista marxista, y por ahí es importante que
Bueno, acá está la bibliografía, antes que nada, está también en el programa, pero bueno, para que ustedes recuerden, después de esta clase, es este material que tienen que abordar. Les recomiendo que después que lo lean, por ahí puedan volver a escuchar la clase, que va a quedar grabada en el canal, porque por ahí una vez que ustedes ya tengan la lectura del material, les va a resultar muchas cosas que vamos a charlar hoy, que son conceptos generales y un abordaje que no agota, digamos, el contenido de la bibliografía, pero si ustedes lo leen y después vuelven a escuchar el video les va a resultar por ahí un poco más fácil abordar el material. Me pareció importante, y un poco cuando con Javi charlábamos cómo plantear un poco esta clase, hacer primero una ubicación en el momento histórico en el cual cada uno de los pensadores o de los teóricos que estamos estudiando escribe y desarrolla su teoría, ya que conforme venimos hablando en clases anteriores y en los encuentros también asincrónicos, yo particularmente traté un poco este tema al momento de dar objeto y método, estamos hablando de una materia o una ciencia que tiene un carácter histórico y que no podemos dividir o estudiar los conceptos totalmente separados del momento histórico y de las situaciones particulares de la ubicación geográfica en la cual está escribiendo cada uno de estos pensadores. En este contexto, vamos a hablar de Marx, que nos va a escribir o va a desarrollar su teoría en pleno auge de lo que es el capitalismo industrial. Ya había tenido lugar la primera revolución industrial. Un hecho que va a ser clave y que lo va a influenciar de forma determinante en el desarrollo de su teoría va a ser el hecho de la Revolución Francesa, con los planteos de una nueva sociedad que derrocó a la nobleza, al clero, y que propone principios de libertad, de igualdad, de fraternidad entre todos los miembros de la sociedad, entre comillas. Él va a enfrentarse o va a hacer específicamente una crítica a lo que es el pensamiento clásico, que en ese momento era hegemónico en este momento y que es lo que trató la semana pasada. Tengo varios chats acá, perdón. Digo, sigue entrando gente. Él va a partir de una crítica, digamos, a lo que es el pensamiento de la escuela clásica, que va a ser el pensamiento hegemónico hasta ese momento, y va a partir de la observación de determinadas condiciones que se empiezan a dar en el contexto de este capitalismo que ya está totalmente instalado como modo de producción en ese momento histórico, y va a empezar a destacar y va a tomar como objeto de estudio, como objeto de análisis, la observación del sometimiento de la clase trabajadora en el contexto de las fábricas que van a ser el eje en el cual se va a desarrollar toda esta primera etapa del capitalismo industrial. Vamos a ver que una de sus mayores obras, que va a ser El Capital, él lo publica en 1867. Lo ponemos no para que ustedes se acuerden específicamente los años, pero sí para que puedan ubicarse históricamente, temporalmente, en qué momento él escribe. También me interesaba, antes de meternos de lleno en lo que es la teoría de Marx, partir de que él utiliza como marco teórico para su análisis, para su pensamiento, lo que es el materialismo histórico, que parte de un análisis de la realidad, de la estructura económica, de lo que se ve, y a su vez propone o nos indica que la sociedad va a vivir procesos dialécticos de constante contradicción, de constante lucha. Entonces, estos dos conceptos de materialismo histórico y de los procesos dialécticos va a estar siempre presente en lo que es la teoría marxista. Acá. Bien. Ya metiéndonos un poquito de lleno o empezando, digamos, a abordar lo que es el trabajo de Marx, vamos a partir de un concepto que nos va a atravesar la totalidad de las corrientes de pensamiento que nosotros vamos a abordar en esta primera unidad. Perdón, ¿se escucha bien? Porque como yo no veo a nadie, Javi, vos que estás por ahí. Un poquito. Sí, perfecto. Se escucha re bien, profe. Sí, bueno, cualquier cosa, no me molesta, avísenme si algo se corta o algo, porque yo estoy media como... Sí, yo cualquier cosa te interrumpo, no hay problema. Dale, joya.
Bueno, la idea es partir de un concepto que, como les dije hace un ratito, va a atravesar la totalidad de las teorías que nosotros vamos a estudiar en esta primera unidad, que va a ser el concepto de valor, y cuál va a ser o qué va a entender por el valor o cómo se genera el valor cada una de estas diferentes teorías. Y como punto de partida me pareció interesante plantear cuál es el posicionamiento de Marx, que él entiende por valor. Y vamos a decir que para él es un fenómeno social. Él no parte de analizar el trabajo individual, sino el trabajo como un fenómeno que es social, y por lo tanto el valor también va a tener un fenómeno social, ya que va a surgir o se va a determinar no del tiempo de trabajo individual que lleve la producción de determinado bien, sino que lo que se va a tener en cuenta para determinar el valor de una mercancía va a ser el tiempo socialmente necesario en condiciones normales de producción e intensidad que se requirió para la fabricación de un determinado bien. Ahora este concepto parece medio aislado, pero la idea es que con el desarrollo de este rato, de esta primera parte de la clase, podamos ir dándole y dotando de sentido este concepto. Vamos a ver que hay categorías que son fundamentales dentro de la teoría de Marx y que van a ser principalmente el concepto de trabajo, el concepto de valor, el concepto de mercancía, el concepto de salario y el concepto de plusvalía. Van a ser temáticas o categorías que son fundamentales y a las que les pedimos que pongan especial atención al momento ustedes de abordar el material. Yo les dije hace un rato que uno de los principales factores o hechos históricos que influyó en el análisis de la teoría de Marx fue la Revolución Francesa. Que si nosotros nos acordamos y vamos un poco a las materias que ustedes tuvieron en primer año, tuvieron que estudiar este proceso y lo vamos a entender como un proceso que fue una derrota por parte de la clase burguesa que estaba disputando privilegios con la nobleza, con el clero, con los señores feudales, es decir, como ver que se consolida en este momento un cambio en el modo de producción y pasamos a dejar atrás lo que era el modo de producción imperante hasta hace tiempo atrás, que era el feudalismo, y con la Revolución Francesa se acompañan o se propugnan ideales de una sociedad basada en la libertad de todos sus miembros, en la igualdad, en la fraternidad. Igual yo, cuando hablo de esto en clase, hago como entre comillas todo esto porque hablamos de todos sus integrantes, pero con las particularidades de ese momento. Nos estamos refiriendo principalmente a los varones, las mujeres no estaban incluidas en esta idea de igualdad, de libertad. Me parece siempre un detalle que por ahí hay que incorporar en este momento de la charla. Ahora bien, Marx empieza a ver que estos principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, que fueron la bandera de la Revolución Francesa, terminaron no siendo tan reales. Y principalmente vio que el incumplimiento de estos principios se daba principalmente en el contexto de las fábricas, que va a ser el centro social donde va a tener lugar el desarrollo del modelo capitalista en sus inicios, que va a pasar de ser aquellos pequeños talleres artesanos a estar desarrolladas fábricas de grandes dimensiones, con muchos trabajadores, con trabajadores que habían sido despojados de sus tierras en el campo y que habían sido obligados a trasladarse a las ciudades y que se incorporan a la fábrica como el lugar o el centro social donde va a tener desarrollo el capitalismo industrial. Entonces va a haber... Sí, Javi. Luisi, perdóname una pequeña interrupción. Yo no tengo permiso para silenciar. Por favor, silencien los micrófonos porque hay un ruido bastante grande y está dificultando que se escuche adecuadamente a la profesora. A ver si yo puedo silenciar desde acá. Sí, aprovecho la interrupción para que te fijes que eliminar los permisos para que se puedan escribir o hacer líneas sobre tu diapositiva. Ah, sí, acá veo que alguien mandó un... Tenemos un par de artistas. Sí. Bueno, yo ahí silencié a todos,
cuidado por ahí alguno que no se le active el micrófono sin querer. No creo todos silenciados. ¿Queda alguien que está haciendo un ruido? Estoy escuchando, yo sí. Sí. Bueno, ahí creo que estamos, ¿no? Bueno, estábamos acá. Bueno, el punto de partida o el punto de análisis de Marx va a ser que va a ver que en la fábrica no se cumplían con esas ideas de libertad, de igualdad entre los diferentes integrantes de nuestra sociedad, sino que por el contrario iba a quedar muy claro que había hombres que trabajaban y que eran explotados y que por otro lado había capitalistas que eran propietarios de los medios de producción, que no desarrollaban el trabajo y que explotaban a la clase proletaria. Entonces vamos a ver que acá va a haber un choque, digamos, y él lo nota claramente y se posiciona bajo los intereses de lo que es la clase trabajadora, y por eso vamos a decir que es interesante cuando estudiamos a los diferentes pensadores entender en cuál es el objeto que están estudiando y qué intereses o desde qué lugar escriben. Y en este punto, y cuando estudiamos a Marx, tenemos que posicionar que es una teoría que está destinada o que busca poner en valor los intereses de la clase trabajadora, de la clase proletaria, poner en evidencia esta situación de explotación que él ve de forma evidente en el marco de la fábrica, que es el centro, digamos, de la vida capitalista en el momento que él escribe. Él va a ver y nos va a indicar que va a haber trabajadores que han sido desposeídos por diferentes procesos, él lo va a llamar procesos de acumulación originaria, en la cual grandes masas de trabajadores han sido totalmente desposeídos de sus medios, de sus herramientas de trabajo, y que no les queda otra opción que vender o alquilar su fuerza de trabajo para obtener por parte del capitalista un salario. Un salario que va a representar el valor o el precio que el trabajador necesita para poder recuperar esa fuerza de trabajo como mercancía que él puso a la venta en el mercado, para poder recuperar esa fuerza de trabajo, es decir, comer, dormir, vestirse, poder reproducir, digamos, esa fuerza de producción, la subsistencia de su familia. Entonces, vamos a tener como protagonistas o como clases sociales de este periodo y bajo la mirada marxista a una clase capitalista que va a ser propietaria de los medios de producción, y a una clase trabajadora, una clase proletaria que va a estar totalmente desposeída de estos medios de producción y que no va a tener otra opción que poner a disposición de la clase capitalista su fuerza de trabajo a cambio de un salario para su subsistencia. Ahora bien, si estamos diciendo que en el marco de este intercambio que hace el trabajador desposeído y entrega su fuerza de trabajo a cambio de un salario que el capitalista paga, es lógico que el capitalista, en búsqueda de su ganancia o de mayor rédito, va a obtener de esa fuerza de trabajo que le está pagando con el salario un valor mayor de lo que efectivamente pagó por el salario. ¿Y cómo va a llegar a esta conclusión? Es lo que vamos a tratar de ir desentrañando en este encuentro. ¿Cuál es la base o el punto de partida de la teoría de Marx? Va a ser el trabajo. Pero no el trabajo analizado desde un punto de vista individual, de la persona individual haciendo tareas de trabajo, sino analizado desde un punto de vista social, desde el trabajo como un fenómeno social, como un fenómeno colectivo. Y acá nos va a decir que uno de los primeros planteos que vamos a hacer o que tomamos como punto de partida para poder entender esta teoría va a ser entender que el trabajo tiene para Marx un doble carácter. Por un lado tiene un carácter abstracto, un aspecto abstracto que lo va a definir como aquel gasto de energía que va a realizar tanto el cuerpo y la mente del trabajador y que va a generar el aspecto cuantitativo del trabajo, es decir, es lo que le va a dar valor a la mercancía. Por otro lado, vamos a tener también un aspecto o un carácter concreto del trabajo que va a ser específicamente la creación o la fabricación de un objeto determinado, por ejemplo, una silla.
Y este aspecto lo vamos a llamar cualitativo. Parece algo medio raro, pero ahora cuando avancemos en el desarrollo vamos a ir entendiendo la lógica que tiene esta división. Y en este sentido vamos a decir que este doble carácter se va a trasladar a la mercancía. Es decir, cuando una persona, a través de la puesta en marcha de su fuerza de trabajo, va a desarrollar por un lado lo que es el trabajo abstracto, que dijimos que es el gasto de energía y de la mente para crear valor, y por otro lado va a crear un objeto que va a tener una determinada utilidad y que hicimos como ejemplo una silla o cualquier objeto que a ustedes se les ocurra. Y este doble carácter decimos que lo va a trasladar justamente a esa mercancía que se está produciendo. Y en este sentido vamos a decir que el trabajo concreto, es decir, las tareas que realiza concretamente o específicamente para la fabricación de un determinado bien X, le va a dar a esa mercancía, es decir, a ese producto que se está fabricando para ser destinado al intercambio, para satisfacer necesidades, va a tener un valor de uso, porque ¿para qué me sirve la silla? Para sentarme, va a satisfacer una necesidad de que necesito sentarme. Pero por otro lado, y esta es la clave para entender un poco el pensamiento de Marx, es que el carácter abstracto del trabajo va a generar lo que él va a llamar el valor de cambio, y que lo vamos a ver reflejado en el mercado. Y esto es clave porque... Luisi, perdón, un segundo. Se está entrecortando un poco el audio. Bien. Me pongo un poquito más cerca. Ahí. Ya sea el Wi-Fi, hay que verlo. Sí. Pero bueno, si te parece, si querés sintetizar un poco lo del trabajo abstracto y concreto y cómo traspasa la mercancía por si algo no se entendió del todo. Bien. ¿Te parece? Sí, gracias. Sí. Puede ser que mi conexión de Wi-Fi sea un poquito inestable, pero vamos a tratar de... Ahí eliminé cualquier otro programa que tenía abierto. Bueno, hablábamos. El trabajo como punto de partida del análisis que hace Marx. Decimos que para él el trabajo tiene un doble carácter. Por un lado tiene un carácter abstracto, que es el gasto de energía que va a poner el trabajador y que va a ser justamente lo que va a darle valor a esa mercancía que está produciendo, que está generando. Y por otro lado, el trabajo desde una mirada de aspecto concreto, que va a ser la creación de un bien en sí particular determinado y que habíamos puesto como ejemplo la silla. Este doble carácter, Marx lo va a trasladar al análisis de la mercancía y va a decir que la mercancía va a tener dos valores. Por un lado, el valor de uso, que va a ser la utilidad que va a tener un bien que se está generando y que eso va a ser producto o va a ser creado a través del carácter concreto del trabajo, es decir, el obrero generando o martillando para armar una silla. Pero por otro lado, y como clave de la teoría de Marx va a ser entender que el trabajo en su carácter abstracto lo que va a generar es el valor de cambio de la mercancía. Y esto es clave porque llegamos de esta manera al mercado, que va a ser el lugar donde van a confluir tanto el aspecto concreto como el aspecto abstracto del trabajo, es decir, va a ser el lugar donde todas las mercancías que se han producido a lo largo y a lo ancho de una sociedad van a confluir, se van a intercambiar, ¿conforme a qué? Conforme a la ley del valor. ¿Y esto qué quiere decir? Parece algo raro, no estamos hablando de una ley en términos de leyes, sino que estamos hablando de una regularidad en términos económicos, algo que Marx constata y que lo relacionamos un poco cuando estudiamos objeto y método de la economía. Marx constata que hay una regularidad que se va a dar y que es la siguiente, que las mercancías que se fueron generando van a confluir en el mercado y que se van a intercambiar entre sí, porque a ver, sabemos que en la sociedad que vivimos hoy, yo no vivo de lo que yo produzco acá en mi departamento. Es necesariamente, es indispensable que yo recurra al mercado para poder satisfacer necesidades de las cuales, con mercancías que no puedo fabricar yo por mí misma, ¿no es cierto? Entonces tenemos todos que recurrir al mercado, poner ahí a disposición todo este arsenal de mercancías que Marx define al mercado y como característica del capitalismo, y se van a intercambiar
por equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Lo que se va a poner en juego acá es que las mercancías se van a intercambiar y que van a compararse conforme la cantidad de trabajo abstracto que fue necesario para la producción de ese bien, en condiciones normales de producción y de intensidad, como dijimos al principio. No es lo mismo el tiempo socialmente necesario que requiere crear un banquito que el tiempo socialmente necesario que requiere producir una computadora. Entonces, vamos a ver que en esta comparación de cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para producir determinadas mercancías, van a confluir en el mercado y va a ponerse acá en juego la ley del valor y va a ser justamente poner sobre la mesa cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario se requirió para la fabricación de un determinado bien, y a partir de esa comparación es que se va a producir el intercambio de las mercancías en el mercado. Ahora bien, hay una particularidad, y que es un concepto muy importante y que suele generarse confusión cuando damos este tema, por eso van a ver que lo puse como muchas veces y de distinta manera para que quede como reforzada la idea. En este mercado, donde yo les dije que van a confluir todas las mercancías, va a confluir una mercancía que es muy particular y que va a ser la mercancía de la fuerza de trabajo. ¿Se acuerdan que al arranque les dije que en el capitalismo teníamos trabajadores que habían sido desposeídos de cualquier medio de producción y que solamente tenían la posibilidad para su subsistencia de vender, es decir, de poner a disposición de otros en el mercado su fuerza de trabajo para a partir de ello cobrar un salario que permita su subsistencia. Ahora bien, acá es donde Marx nos habla y nos dice que hay un gran engaño del sistema capitalista porque se genera una confusión. Por un lado, en apariencia parece que el salario lo que va a pagar al trabajador es justamente el trabajo. Pero en realidad eso no es así. Lo que está pagando el salario es la fuerza de trabajo. Y suena raro y parece confuso, pero tiene lógica. Si dijimos que las mercancías se van a intercambiar por la cantidad de tiempo socialmente necesario que se requiere para producir determinado bien o determinada mercancía, y dijimos que la fuerza de trabajo es la energía, la puesta en marcha del cerebro, el cuerpo, las ideas de la persona, y que necesita ese trabajador reponer su energía, necesita comer, necesita dormir, necesita una vivienda, necesita garantizar la subsistencia de su familia, el valor de esa fuerza de trabajo va a ser el salario y va a estar conformado justamente por la cantidad de tiempo socialmente necesario, es decir, por la cantidad de bienes o de necesidades que tiene que cubrir este trabajador para justamente recomponer su fuerza de trabajo. Entonces acá vemos claramente que el salario lo que paga no es el trabajo, sino la fuerza de trabajo. El trabajo nunca podría ser algo que se paga, porque el trabajo es justamente no se puede medir, porque es justamente lo que aporta valor a una mercancía. Y aquí es donde está la clave del sistema capitalista, porque hay una diferencia entre la mercancía que está creándose a partir de la fuerza, de la puesta en marcha de la fuerza de trabajo, que tiene la particularidad de crear justamente valor. Y esa diferencia entre el valor que se crea a través de la puesta en marcha de la fuerza de trabajo y lo que efectivamente el capitalista paga como salario, va a haber una diferencia, va a haber bueno, acá quedó esta raya, pero se lee, va a haber un valor adicional que va a estar creando el trabajo, que no va a ser pagado por el capitalista, y justamente va a tomar dentro del concepto o de la teoría marxista el nombre de plusvalía. Es decir, él nos va a hablar de plusvalía como un trabajo que no va a ser retribuido por parte del capitalista al trabajador, ya que lo que solamente va a pagar el capitalista al trabajador va a ser el valor de su fuerza de trabajo, que es
aquello que necesitó el trabajador para poder reponer su energía y al otro día volver a estar presente en su puesto dentro de la fábrica. Entonces aquí está la clave de este concepto de explotación que nos habla Marx, del hombre por el hombre, del capitalista que no paga la totalidad del trabajo que realiza el proletario, el trabajador, sino que esa jornada está dividida en dos. Por un lado va a haber una parte del trabajo que sí se paga, que es justamente a través del salario, el pago de la fuerza de trabajo, pero va a haber una parte de la jornada que él la va a llamar trabajo excedente o trabajo no retribuido, y que justamente va a ser la plusvalía. Son conceptos, por ahí entiendo de nuevo, para muchos y que tienen algún nivel de dificultad por el tecnicismo que tienen, y por eso los invito a que una vez que escuchen esta clase, lean el material y después nos vuelvan a escuchar, porque les va a servir como entrenamiento para por ahí ir incorporando algunos conceptos que estimo que para muchos son nuevos. Y este concepto, en la teoría marxista, el concepto de plusvalía, de plusvalor, es clave, porque es justamente lo que permite la acumulación del excedente en manos del capitalista y consolida esta explotación de una clase social, que va a ser la clase poseedora de los medios de producción, a una clase totalmente desposeída y que va a ser la clase trabajadora. Y aquí es donde queda claro la posición que toma Marx al desarrollar su teoría y qué intereses son los que está defendiendo y cuál es la crítica que le hace a la economía clásica, que hasta ese momento era hegemónica, que consolidaba y daba fundamento a un sistema capitalista como un sistema justo, como un sistema que no tenía posibilidad de ser de otra manera. Introduciéndonos un poquito en lo que es la plusvalía, y está muy bien relatado en el texto, pero me gustaría abordar algunas características o algunas clasificaciones de la plusvalía. Por un lado, la plusvalía puede ser absoluta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si la persona, en lugar de trabajar determinada cantidad de horas, aumenta esa jornada laboral, el trabajo excedente va a ser más, porque el valor del salario es el valor de la fuerza de trabajo, es decir, el salario va a estar cubierto. ¿Por qué? Porque trabaje más horas, la persona no es que va a comer más o que va a necesitar más ropa, ese salario ya va a estar cubierto. Y si la persona trabaja más horas, esa plusvalía se va a aumentar en términos absolutos, porque el trabajador va a estar poniendo a disposición más horas de trabajo o mayor intensidad de trabajo a favor del capitalista. Pero por otro lado, la plusvalía también puede ser relativa y que tiene que ver con situaciones en las cuales, por un desarrollo en las fuerzas productivas, se aumenta la productividad dentro de la fábrica. Entonces el tiempo necesario para cubrir el valor de la fuerza de producción, de la fuerza de trabajo, es decir, del salario, es menor, porque hay determinados avances técnicos que permiten fabricar tanta cantidad de sillas en menos tiempo, y por lo tanto va a ser más el tiempo en el que el trabajador va a estar produciendo un trabajo excedente, un trabajo no retribuido, es decir, plusvalía. Y por otro lado vamos a encontrar también algunas situaciones de plusvalía extraordinaria, que es excepcional y que se va a dar por algunos momentos en el marco del proceso productivo, cuando por alguna particularidad o algún desarrollo tecnológico extraordinario particular permite justamente una mayor productividad en relación a otras fábricas o a otras empresas. Antes de terminar, quiero hacer una aclaración en cuanto al salario, y quiero abordar algunos conceptos más que desarrolla Marcelo Isacovich en su texto, que es los conceptos de capital variable y constante. Hace un rato yo les dije que el salario es el valor de la fuerza de trabajo, y creo que se los puse muchísimas veces, pero porque es uno de los mayores errores que vemos que a veces se cometen en los exámenes, en esta confusión de qué es lo que paga el salario. Cuando hablamos de salario hablamos del pago o del valor de la fuerza de trabajo. Y Marx nos va a decir que todo aquel capital que el capitalista invirtió en salarios va a ser un capital variable. ¿Y por qué variable? Porque va a estar creando un valor nuevo. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les dije que la particular característica de la fuerza de trabajo como mercancía es justamente crear valor? Entonces,
todo gasto que realice el capitalista en pago de salarios, en pago a sus trabajadores, va a ser capital variable por la circunstancia de que crea un valor nuevo que antes no existía, porque la única mercancía que tiene esa facultad o esa particular característica es la fuerza de trabajo. A diferencia de las inversiones o los gastos que realice el capitalista en, por ejemplo, maquinarias. Esto Marx lo va a llamar capital constante porque el gasto o la inversión en maquinarias no va a generar un nuevo valor, porque dijimos que solamente tienen posibilidad de crear valor la mercancía, fuerza de trabajo. La inversión en capital constante, entonces, como dijimos, maquinaria, herramientas, etcétera, no va a crear un valor nuevo, sino que simplemente va a transferir un valor que ya estaba creado en esa maquinaria, en esa herramienta, en ese objeto. Entonces, esto es importante que le presten atención a estos conceptos porque varían un poco, no un poco, sino de forma trascendental a la división que hace la escuela clásica en cuanto a lo que es el capital fijo, capital variable. Así que es importante que lo puedan leer con atención, pero siempre partiendo de esta diferencia de que uno crea valor y el otro transfiere valor, ¿no es cierto? Creo que estoy más o menos bien de tiempo, media pasadita, pero bueno, me gustaría que tomen esta clase no como un agotamiento del tema, sino como un punto de partida y como herramienta para abordar el texto de Isakovich, que a veces suele ser un poco complejo de arranque, pero que después la verdad que se hace bastante llevadero. Y como conclusiones al estudio o a la teoría de Marx en el marco de estos encuentros que estamos teniendo, me gustaría poner de resalto algunas cosas que ya vine diciendo y que un poco entiendo que se aplica a toda la materia, y es entender desde dónde se posiciona el autor que estamos estudiando, entender cuáles son los intereses que está defendiendo y a cuáles intereses se está enfrentando. Acá nosotros, si podemos posicionarnos en el momento histórico y en el lugar geográfico en el cual escribe Marx, y si entendemos algunos de los conceptos claves que estuvimos abordando hoy, vemos que él se posiciona como parte de la clase proletaria, de la clase obrera, defendiendo sus intereses, entendiendo que es una clase que está explotada, y va a cuestionar lo que hasta ese momento era el pensamiento hegemónico, que era el pensamiento de la clase burguesa, representada por los pensadores de la escuela clásica que vimos la semana pasada, que lo que habían intentado hasta ese momento era justificar el orden capitalista imperante que había venido a reemplazar al sistema feudal. Y como último punto, y también para darle un poco el pase a Javi, es entender que la base de la teoría del valor de la que nos habla Marx es la teoría del valor trabajo. El valor surge del trabajo. Y esto es importante porque nos da pie para poder entender y para poder diferenciarlo de las teorías que se empiezan a generar a partir de la teoría de Marx, y que va a ser lo que va a desarrollar ahora Javi. No sé si tienen alguna pregunta, alguno de los profes quiere hacer algún agregado de algo que me haya olvidado o algo que consideren importante remarcar. A mí, si se me permite, compañera, siempre cuando pienso en la teoría de Marx, me gusta pensar, él dice que las mercancías son trabajo objetivado, ¿no? Es como que uno en realidad está viendo un celular, pero en realidad es como jugo de trabajo, ¿no? Es el capitalismo, un modo de intercambio entre las personas, pero no es como era en las comunidades primitivas, donde se intercambiaban trabajo, che, vos andá a buscar la leña y que vaya pescando el pescado, sino se intercambia a través del producto, del valor que se origina obviamente en el trabajo, toma forma de mercancía y se va intercambiando. La sociedad se vincula de esa manera, a través de mercancías. ¿Y por qué las mercancías se pueden intercambiar? Y porque la hace el trabajo. Y el trabajo dice que puede ser concreto o abstracto. ¿Sí? Porque concreto es decir, bueno, cómo cada trabajo es muy específico, ¿no? Para hacer una computadora, obviamente se usa un robot, hay un programador que diseña y demás. Y después para hacer un trabajo como el nuestro, que es el de hacer un acompañamiento pedagógico, es totalmente disímil. Ahora bien, en el mercado eso se iguala. Y porque hay cierta abstracción, ¿no?
se terminan intercambiando las cosas por lo que insume producirlas. Socialmente necesario, ¿qué quiere decir? Bueno, de acuerdo a la tecnología. Entonces es eso, ¿no? Lo que Marx plantea es, che, guarda que el capital es trabajo, ¿no? Es decir, por eso esa distinción entre lo constante y lo variable es fundamental, o es bastante claro cómo los diferencia, ¿no? Hay algo que genera valor, eso es variable, y lo demás, vos estás viendo una máquina, pero en realidad sigue siendo trabajo lo que estás viendo, es trabajo que se hizo el año pasado, se hizo hace 2 meses, se hizo en otro momento, pero sigue siendo trabajo. Lo único que da valor es el trabajo, por eso si hay una diferencia entre lo que genera reponer la fuerza de trabajo y lo que se paga, dice, bueno, acá hay un plusvalor. Hay algo que se genera en la producción, que genera el trabajo, pero que no retribuye al trabajador. Bueno, a mí me toca seguir un poco con ¿alguna pregunta, algo que quieran que hablemos de esto de Marx antes de arrancar de hablar de los neoclásicos? No, se entendió bárbaro. Bien, Luigi, yo no sé si tengo el atributo de compartir mi compartir, pantalla. Ya te habilito. Ahí ya estás habilitado. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de una escuela de pensamiento. No es un solo autor, como en el caso de Marx. Estamos hablando de un grupo, un periodo histórico en la historia del pensamiento económico que se le denominó escuela neoclásica. Como venía, la bibliografía en la cual trabajamos este tema es el texto de Burkum y Españolo, capítulo 6, Mochón y Becker, el capítulo 3 y el 28, y de Comiso, las teorías de la distribución en clásicos y neoclásicos. Una exégesis posible. Son 3 textos bien diferenciados. Burkum y Españolo hace como una suerte de enunciación general de cuál fue el contexto histórico y de la interpretación de más o menos de dónde viene el pensamiento neoclásico y bueno, las consecuencias que tuvo, la incidencia que tuvo. Es bastante general, no trabaja categorías específicas de los neoclásicos, o las menciona al pasar. Después, Mochón y Becker también hace una parte como una cuestión un poco histórica y descriptiva, y después se mete en el capítulo 3 en lo que es el modelo de demanda y oferta, con sí algunas categorías. Y finalmente el texto de Comiso es un trabajo que lo vamos a citar en todas las escuelas del pensamiento, o por lo menos, para que hay un chat acá. Bien, perdón. Lo vamos a citar cuando hablemos de varias escuelas, porque hace un análisis comparado de estas teorías del pensamiento y de la incidencia que tiene en la explicación de la sociedad en su época y la justificación de cómo se distribuye el excedente, en definitiva, ¿no? Porque una de las características generales que tiene el capitalismo como modo de producción es que es un modo de producción que genera excedente. Entonces, de alguna manera, las teorías económicas buscan siempre explicar o justificar el orden o el modo en el cual se genera este excedente y cómo se distribuye, ¿no? Cuando uno habla de una teoría crítica, en general va a ir a discutir el sector de la sociedad que está acaparando la mayor parte del excedente, por lo general. Bueno, el contexto histórico entonces es similar. Estos autores escriben en 1871, hacia fines digamos, del siglo XIX. Los principales autores reconocidos son, o los que iniciaron, Jevons, Menger y Walras, uno inglés, uno austríaco y uno francés.
una de las características particulares es que de alguna manera llegan tres autores en paralelo a un método y una orientación y una perspectiva de la interpretación de la economía política, aunque ya no tan política, porque en parte de lo que se discute es esa cuestión, de manera simultánea, ¿no? Como característica central son autores que tienen más bien un enfoque de una explicación universal, genérica, la búsqueda de leyes que no tengan una interpretación histórica, sino más bien que sean de carácter general, universal, y partiendo de lo micro a lo macro, ¿no? Partiendo de la pequeña partícula a la totalidad de la sociedad. Un poco en línea con lo que estaba pasando en esa época con la ciencia dura, o con lo que es la física, etc. ¿No? Esta perspectiva de, así como existen las moléculas, los átomos, y después eso termina explicando cómo funciona el mundo, ¿sí? También en la economía se buscaba eso, ¿no? Ver cuál es la partícula y cuál es la ley general que hace que se intercambien las cosas, que digamos que se produzcan y se vendan las cuestiones, ¿no? Las respuestas de lo que son las relaciones económicas buscadas de esa manera. Ese era el enfoque en general. En términos de influencias, es una escuela que toma de los clásicos, toma muchas cosas de los clásicos. Para citar rápidamente de Adam Smith, la noción de que si bien en una suerte de anarquía todos vamos, las personas o las empresas en búsqueda de algo particular, se termina de alguna manera logrando algo que le funciona a la totalidad, ¿no? En Adam Smith se enunciaba desde la comparación con una mano invisible, ¿no? Hay algo que hace funcionar, que estén todos buscando ganar dinero, pero hace funcionar que haya división del trabajo, que se sea más eficiente, que crezca la economía, ¿no? Porque Adam Smith lo que veía es eso. Che, guarda, porque acá lo que está pasando es que cada uno quiere hacer crecer su capital, pero está buenísimo. O sea, se produce cada vez más pan, se produce cada vez más hilo, cada vez más tela, se hace la elaboración de la ropa es cada vez más rápida, es más barata, tiene menos varón. O sea, la producción en el capitalismo, ese proceso que ve Smith, que arranca, y que Ricardo lo ve, digamos, y ya empieza a ver las fricciones entre el sector agropecuario y el sector industrial. Bueno, estos autores ya retoman esa cuestión, ¿no? Dice, bueno, guarda. Pero tienen también ciertas diferencias. También retoman un poco la noción de la ley de Say, ¿no? Recordemos que de pasada nada más la van a escuchar que se retoma muchísimo, una y otra vez, y la ley de Say lo que dice, lo que establecía, después hay reinterpretaciones posteriores, clásicas o neoclásicas, pero básicamente que hay una conexión entre la producción y el consumo de la misma, ¿no? Dice, la oferta crea la demanda, o sea, de que si hay una fábrica que está haciendo 10.000 autos por hora, bueno, ya la sociedad creó el valor suficiente para que ese auto se venda, ¿no? Para ser claros. Y un poco los neoclásicos vamos a ver que tienen una noción de que el capitalismo y el sistema de mercado conlleva un equilibrio, ¿no? Que ahí tiene mecanismos previstos, no sé si previstos, pero digamos, hay mecanismos que funcionan de manera tal de que hay un equilibrio entre lo que se produce y lo que se compra, y entre la dotación de capital, de empresas, de tierras, y la cantidad de personas que va a haber un equilibrio en la utilización de lo mismo. Una característica general también de esta escuela es que, bueno, ya deja de hablar
lejos de interpretar de que cuando hay intercambios, que esta cuestión de la producción y la distribución es un intercambio en realidad de trabajo, ¿sí? Que el valor tiene el origen en el trabajo, enuncia una teoría que es bastante novedosa. De hecho, hay como un antes y después en la teoría económica donde se dice, bueno, hasta ahora los clásicos o Marx hablaban de que el valor, ¿sí? De lo que genera, lo que se produce, tiene valor o obtiene su valor del trabajo, decían. Por eso sí sé que es la teoría objetiva del valor. ¿Por qué? Porque las mercancías se terminan en intercambio por la cantidad de trabajo socialmente necesario para hacerla. ¿Sí? O sea, directa o indirectamente, dice, si usaste máquina, la máquina está hecha por trabajo. Entonces, si vos produjiste algo con máquina, usaste trabajadores y usaste trabajos acumulados en forma de máquina, ¿no? Eso es el valor. Bueno, estos economistas parten de un lugar totalmente diferente. Después hay como un regreso también a la noción de que la cantidad de insumos, ya no se habla de trabajo, pero la cantidad de insumos, la cantidad de insumos que se necesitan también determina. Pero bueno, en un principio, Jevons, Mercer, Walras dicen que bueno, que no, que el valor no deviene de la cantidad de trabajo. Y que, de hecho, el texto de Jevons es bastante provocador, pero arranca el texto de su obra que se llama La teoría de la economía política, arranca diciendo, bueno, yo sé que hay que respetar a todos los estudiosos, a la academia, pero si bien hay que reconocer la trayectoria, la verdad que lo que uno ve es que todo lo que escribieron todos estos años no sirve para nada. La teoría del valor, objetiva de la teoría del valor trabajo, no tiene ningún sentido. Textualmente dicen que todos los clásicos buscaban explicar la naturaleza de la riqueza y el valor, ¿no? De dónde viene la riqueza de los reinos en la época de Smith, ¿no? Y textualmente dice, en realidad se explican por infinitas pequeñas cantidades de placer y dolor. Lo que le da valor a las cosas no tiene que ver con si estuviste 3 horas trabajando, 10 horas, si te llevó mucho o poco. Lo digo personalmente, pero en realidad es en términos generales. No hay relación. Lo que importa es si a la persona que va a comprar o que compara un ingreso monetario con una mercancía, si piensa que esa mercancía le va a generar un placer, ¿sí? Una satisfacción. Entonces, ya no se habla de un intercambio de mercancías que representan, sino que en realidad la economía debería estar viendo cómo se hace con una dotación de recursos escasa, cómo logra el sistema en su totalidad, desorganizado pero organizado por el mercado, cómo asigna los recursos que contiene el planeta Tierra, si se quiere, para maximizar o para que la mayor cantidad de la gente tenga el mayor grado de satisfacción, ¿no? Entonces la economía pasa de ser una ciencia que estudia o que busca leyes, relaciones históricas, sociales, que expliquen cómo se dan las relaciones de producción y distribución, ¿sí? Cómo se genera riqueza y quién se queda con el excedente. Ahora se pasa a una ciencia en la cual ya los sujetos son un poco más anónimos, ¿sí? No hay clases sociales, no hay uno que tenga máquina, otro no, sino que se busca que con la dotación que se tiene, que es escasa de recursos, se satisfaga la mayor cantidad de necesidades. ¿A través de qué? Del consumo, ¿no? Entonces, es una teoría que se enfoca desde un lugar muy distinto, ¿no? Es central el valor que le da el consumidor a lo que se produce, ¿sí? El consumidor dice qué es lo que vale. Y bueno, también como una característica central es que buscan hacer una explicación abstracta desde unidades pequeñas, dijimos, ¿no? Entonces, yo les mencionaba, digo, bueno, el átomo. Bueno, ¿cuál era
el paralelo del átomo en la teoría neoclásica, ¿no? O sea, ¿cómo se explica? Bueno, lo que piensan estos autores es decir, bueno, está bien que somos en el mundo, en la sociedad del mundo capitalista, viven un montón de personas, algunos están llenos de plata, otros no, bueno, ellos no se meten. O sea, dice, bueno, vamos a pensar de que somos todos iguales y que estamos movidos por el deseo de satisfacer necesidades, de sentir placer, y que el placer se recibe a través de las mercancías, ¿no? Entonces se piensan en unidades básicas que representan al humano medio, por decirlo de una manera, ¿no? Que lo llaman agentes económicos, ¿no? Y dice, bueno, los agentes económicos lo que buscan es satisfacer necesidades, maximizar las necesidades, la satisfacción de sus necesidades a través del consumo, ¿sí? Entonces va a utilizar y va a ir decidiendo entre comprar la leche, comprar un auto, renovar el celular, pagar internet, ¿sí? Lo va a ir haciendo de una manera tal de pensar en función de cuánto dinero tiene y cuánto dinero le va a destinar a cada una de las cosas de manera tal de sentirse lo más feliz posible. Bueno, esa es la manera en la cual piensa el ser humano. Y somos todos más o menos iguales. Desde esa manera, desde ese lugar se teoriza la teoría neoclásica. El valor no deviene de la cantidad de trabajo necesario, deviene de otra cosa. Tiene que ver con si las personas sienten o piensan que van a satisfacer necesidades consumiendo ese producto. Ahora bien, rápidamente, en lo que es el desarrollo de su teoría, era difícil de explicar, ¿no? Supongamos que un celular es valorado, ¿sí? Porque las personas sienten que la utilidad que le va a satisfacer de un celular son, supongamos, 1000 unidades de placer, o de utilidad, como le llamaban. No quiero meterme en detalle en todas las categorías, porque tiene muchas categorías y muy técnicas esta teoría. Pero lo que no podía explicar rápidamente esta teoría es cómo hacía esta organización económica, el mercado y estas empresas en busca de maximizar sus ganancias, sus ingresos, cómo se explicaba que destinen bienes que necesitaban más trabajo, o sea, que eran más costosos, que se produzcan productos más costosos que podían ser valorizados de igual manera por la gente, ¿no? Es decir, ¿qué empresa va a producir algo que cuesta 1000 pesos y que la gente lo valora a 1000 pesos si hay otros productos que la gente lo valoraban de igual modo y que el costo de producción o el trabajo necesario, los recursos necesarios de maquinaria de trabajo son inferiores? Eso no se podía explicar. Entonces, este cuerpo de pensamiento avanza sobre esa teoría subjetiva del valor y le suma lo que en Marx se dice, bueno, la cantidad de trabajo socialmente necesario, agrega y dice, bueno, no, en realidad no es solo lo subjetivo, la valoración, no es solo la demanda lo que le da valor a las cosas, sino que en el mercado se mezclan las dos fuerzas, ¿no? La demanda, la interpretación subjetiva de los productos, ¿sí? Y por otro lado tiene que ver el costo, ¿no? Tiene que ver la oferta. Entonces, bueno, ahí se complementa un poco. La manera de representar, yo no me voy a meter en esta clase, ¿no? De cómo, básicamente, toda la elaboración teórica es a través de modelos matemáticos, ¿sí? Con derivadas, parciales, particulares, con funciones, un montón de herramientas del análisis matemático, ¿no? Donde cada persona individual tiene una función que representa la valoración de los bienes, ¿no? Y va maximizando la satisfacción, ¿sí? Y de esa manera se conforman las curvas de oferta y demanda, ¿sí? Donde la oferta representa lo que Marx podría decir el tiempo socialmente necesario para producir algo, es decir, la oferta representa la curva de costos de producción de las empresas, y la demanda representa la valoración de la sociedad de los productos, ¿no? En general, todo bien o todo servicio
va a terminar siendo valorizado por el mercado, ¿sí? Donde se mezclan estas dos fuerzas, la demanda, ¿sí? Donde se ve que nosotros tenemos una representación de dos ejes, ¿sí? El eje vertical mide de 0 a infinito los precios, ¿no? Por ejemplo, podría ser que acá, no tengo el puntero, pará. ¿No? Supongamos que acá, en esta parte, fuera el precio de 1000. Bueno, ¿qué dice la demanda? ¿O qué se entiende, qué se espera que pase con la demanda, o sea, con el consumo? Lo que se espera es que a un mayor precio, ¿sí? A medida que crece el precio, la gente compre menos de ese bien, ¿no? Por eso, si este es el precio, la cantidad comprada es más baja. Si el precio es bajo, se consume más. Eso es lo que dice la demanda, ¿no? Hay una relación inversa entre la cantidad que se va a querer consumir de un producto y su precio, ¿no? Rápidamente, las ofertas, las liquidaciones. ¿Para qué se hace? Bueno, baja el precio y se compra más, ¿no? Hay 2 por 1 de un pancho. Bueno, dale, che, nos comemos un pancho. Bueno, se consume más, ¿no? Es el mismo producto más barato, en general se va a vender más. Ahora, la otra pregunta. Sí. O la hago por el chat, perdón. Adelante, por favor. Ese juego de bajar el precio para que se venda más, ¿no tiene también relación con que puede haber una superproducción de X productos? Por ejemplo, el pancho. No es lo mismo tener 10 panchos que tener 100 panchos. Y si la gente no me lo compra, ¿me explico? Sí. Me atrevo como para ir... siempre hay relación entre... Pero eso ya te está yendo como un poco más hacia estrategias de negocio, ¿no? Digamos, en general, yo di justo el ejemplo del pancho y quizás no fue lo más adecuado. En general sí, obviamente cuando uno, justamente por cómo funciona el capitalismo, si uno quiere vender rápidamente más unidades de un mismo producto, la curva esta de demanda, lo que está diciendo es que hay que bajar el precio para vender más, ¿sí? Si está todo igual, eso también es algo que es un mecanismo, un método de analizar que lo presenta y lo utiliza la escuela neoclásica, es la noción de ceteris paribus, o decir, si sigue todo igual y vos querés vender más pancho que tenés toqueado, vas a tener que bajar el precio. Es la única manera de vender más, ¿sí? Si no cambia nada. Ahora, si al simultáneo te bajan el precio de la hamburguesa al lado, bueno, agarrate, o sea, no sé si vas a vender más. Pero bueno, ya tiene que ver con cuestiones de estrategias de negocio. En esta instancia estamos todavía un poco más... Los neoclásicos decían originalmente, bueno, todo viene de la subjetividad, no tiene nada que ver con el trabajo. Que por eso los que lo critican dicen, che, quieren sacarle la centralidad a los trabajadores, ¿no? Era una época bastante discutida, movimientos anticapitalistas, teorías críticas al capitalismo, y esta era una teoría un poco más amigable, ¿no? Era una teoría que decía, che, no es que hacen todos los trabajadores, o sea, acá se produce, se usa máquinas, se usa trabajadores, se usan recursos naturales, y cada uno, ahora vamos un poco a la distribución, ¿no? De acuerdo al neoclásico, pero cada uno recibe de acuerdo a lo que aporta, ¿sí? No hay una explotación. Bueno, la curva de demanda entonces representa de alguna manera la valoración de los consumidores de un producto. Y por otro lado, la curva de oferta, ¿sí? Va a representar una relación opuesta, ¿sí? Los productores, para ofrecer más, para producir más, tienen que ver un precio más elevado, ¿sí? Hay un montón de explicaciones para esto, pero por eso hay una relación positiva, ¿no? Se ve que esta curva de oferta, a medida
que aumenta el precio, la cantidad ofrecida va a ser más elevada, ¿sí? O dicho de otra manera, si no hay un precio más elevado, nadie va a moverse más allá de donde está. ¿Por qué? Bueno, los neoclásicos dicen que, así como los consumidores en todo momento están asignando su billetera o sus recursos de la manera que lo hace más feliz, pero es una billetera acotada, los fabricantes hacen lo mismo. Tienen el proceso productivo, la contratación de trabajadores, de capital y de recursos de una manera totalmente eficiente. Entonces, si no van a pagar más, no producen más. El capitalismo funciona en todo momento de una manera totalmente eficiente. Y ahí queda un poco rayado, pero aparece la noción de una cantidad y un precio de equilibrio. Cada mercado, hay un chat, cada mercado, cada producto, cada recurso está asignado de una manera eficiente y que es la mejor manera de ser asignado, ¿no? Es lo que en Adam Smith y en los clásicos era como, bueno, una mano invisible. Bueno, acá es ya enunciado, ¿no? Walras, el francés, a su modelo de equilibrio general, donde todos los mercados de todos los bienes e insumos intermedios están totalmente en equilibrio, haciendo la producción más eficiente, maximizando las ganancias de las empresas y garantizando que cada uno de los consumidores están en el momento de felicidad más elevado. Es algo hermoso el modelo, digamos. Es impresionante, ¿no? Es la noción de un sistema que, si bien están todos separados, atomizados, somos todos iguales, todas empresas chiquitas que no tienen poder de monopolio ni nada, todos consumidores que no nos conocemos, pero de una manera u otra, todos terminamos teniendo el mayor grado de satisfacción. Los empresarios logran su objetivo de maximizar ganancias, ¿sí? Que incluso el corolario es que, de hecho, si el mercado funciona adecuadamente, las empresas no tienen ganancia, digamos, operan a costo. Y los consumidores todos maximizan. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se le hace? Bueno, paso a la teoría de distribución y después vemos un poco las críticas. Entonces, como decíamos, bueno, ¿y cómo se distribuye el ingreso, la renta, ¿no? Esto que decía Marx, guarda acá, en el proceso productivo, por las características que tiene este modo de organización, hay unos que tienen maquinaria y otros que no. Y los que tienen los medios de producción en el proceso productivo obtienen o se apropian de parte de lo que produce el trabajador. Entonces ahí tenemos la plusvalía, que después, por un proceso, a través del mercado, se termina convirtiendo en ganancia, y el trabajo es remunerado por el salario, que en realidad pagan el trabajo necesario para producir todo lo necesario para que el trabajador sobreviva, ¿no? Es el reproducir el valor de la fuerza de trabajo. En los neoclásicos es un poco distinto. Los neoclásicos, ¿qué dicen? Bueno, que digamos que el proceso productivo en el capitalismo está integrado por empresarios y trabajadores. Los trabajadores van al mercado de trabajo, es un mercado que funciona bien, ¿sí? Y que se le paga un salario de acuerdo al aporte que hace a la producción. Y lo mismo pasa con el capital. La valoración del capital y la cantidad de capital que se usa y cuánto se le paga, la ganancia tiene que ver con el aporte que hace cada una de las máquinas o cada uno de los recursos financieros, el capital, a la producción de las cosas que terminan haciendo feliz a toda la sociedad. Como está todo en equilibrio y todo se distribuye de una manera justa. En términos del ingreso, ¿cómo se distribuye el ingreso en la economía? Es de acuerdo a la productividad marginal, dicen, de cada uno de los factores.
Es decir, General Motors está funcionando todos los días, cuánto le aporta a los trabajadores al auto y cuánto en los recursos de la empresa para comprar los insumos, la maquinaria, los robots, lo que se contrató en software, etc. La ganancia y el salario tienen que ver con el aporte que hacen. Y es un aporte que es medido científicamente a través de una función de producción que representa marginalmente cada unidad de trabajo, de capital que se va sumando a la producción, cuánto le aporta al producto total de ese proceso productivo. Lo mismo con los recursos naturales. Entonces, la teoría de la distribución es muy diferente en este caso. No hay clases sociales, no hay una explotación, no se habla como en Smith de bueno, che, pero los empresarios sí son los que... No, bueno, acá esto es, hay empresas, son todas iguales, hay consumidores, y por otro lado están los trabajadores, son un factor productivo más. ¿Sí? Es bien distinto. Utilizan modelos matemáticos, y la racionalidad, o sea, se hace una interpretación desde la teoría, no desde la realidad se busca teorizar, sino se arma un modelo y desde ese modelo se va razonando de acuerdo a lo que se considera racional, económicamente racional. Los empresarios maximizan ganancias y los consumidores maximizan su bienestar. En síntesis, los neoclásicos son, hay que decir que es la escuela del pensamiento que más incidencia tuvo desde ese momento en adelante en la academia, en los discursos de la economía política y también en la visión de la economía. Vamos a ver otro pensador que aparece, que se llama Keynes, o Keynes, que discute centralmente esta noción de que el mercado está siempre en equilibrio, ¿sí? O que el equilibrio del mercado es necesariamente una situación muy buena de felicidad, de equilibrio social, ¿sí? Va a haber una escuela que discute fuertemente algunas de las cuestiones. Pero también Keynes veremos que se apoya, o gran parte de su modo de pensar la economía quizás no hubiera existido si no hubieran existido los neoclásicos. Una corriente del pensamiento que, de hecho, si uno lee los textos son como muy distintos a lo que escribía Marx y lo que escribía Ricardo, Quesnay. Era muy, de repente es armar un modelo matemáticamente asequible, una teoría que funciona matemáticamente, internamente, a la perfección. Después hubo ciertas imperfecciones, pero todo muy matematizado, pensado desde una abstracción muy grande. Es lo mismo producir, conseguir trabajadores, organizarlos y llevar adelante un proceso productivo en La Quiaca, en China o en Inglaterra, en el año 1500 o en el año 2000. Es muy distinto, es algo casi como que se abstrae tanto que es como pensar de que estaban analizando un proceso que se daba en otro lugar, en un lugar puro, impoluto y alejado de lo que realmente ocurría. Por eso también esta cuestión de que denominan economía y no economía política, ¿no? Es el nacimiento de la economía a secas. La escuela neoclásica instaura esta tradición donde se piensa que no hay una incidencia en los procesos de producción y distribución que tiene que ver con la política, con el ejercicio del poder, con la concentración de poder, ¿no? Así que bueno, una escuela que sigue siendo muy importante, que ha tenido, digamos,
teorías que la han seguido y que cada una han tomado alguna parte de los postulados, pero está totalmente vigente, fue y es hegemónica en muchísimas universidades hoy en día todavía. Cuando se estudia economía, se estudian varios libros, varios años de esta teoría, la neoclásica. Qué bueno, que contrasta rápidamente con el pensamiento de Marx, porque vuelve a darle un significado casi en paralelo, unos años después, del sistema capitalista pasa de ser un sistema de explotadores y explotados a ser un sistema que genera un equilibrio social, que genera bienestar y que es adecuado. No pregunta de dónde, cómo es que existe una dotación, ¿no? Porque habla de, hay una dotación de recursos y hay que administrarlo de la mejor manera para maximizar la satisfacción, ¿sí? Pero bueno, ¿a quién le tocó tener 1.000 millones de dólares y a quién le tocó nacer en una villa? Eso no lo pone, esta teoría no lo analiza, no lo discute. Por eso es que, bueno, que tiene también fuertes críticas, ¿no? Es una teoría que de alguna manera no critica el sistema, sino más bien lo glorifica, ¿no? Dice, bueno, mirá, esto genera mucho bienestar, ya estamos todos pues, para cada lado queriendo maximizar nuestras funciones de utilidad o de búsqueda de ganancia y mirá, está todo en equilibrio acá. Todo el mundo es lo más feliz que puede ser. Bueno, contrasta mucho con el pensamiento de Marx y con también lo que la historia va mostrando, ¿no? Es un mundo que el capitalismo en ese momento, fines del siglo XIX, era una revolución industrial, según los teóricos, estaba terminando, estaba a mitad de camino, pero era un mundo europeo que crecía muchísimo, pero que también la disparidad en las condiciones de vida eran muy grandes, la disparidad en los ingresos eran muy grandes, y cada tanto habían crisis, ¿no? Esta noción de un equilibrio y algo todo armonioso al simultáneo, tenía, en algunos aspectos se alejaba mucho de la realidad que explicaba. Pero, por otro lado, una teoría que en las universidades fue muy bienvenida y que fue tomada y que la siguieron desarrollando, fue muy asimilada y por eso se volvió hegemónica. Dejo de compartir para dar paso al diálogo, al intercambio, a las preguntas. La vi y Alberto querían hacer algunos aportes, Javi, si querés le podemos pasar la palabra a ellos. Sí, por supuesto, adelante. ¿Alberto? ¿Voy yo? Ay, tenía apagado el micrófono. Sí. No, bueno, yo quería hacer una pequeña, no sé cómo llamarlo, una rara introducción al final sobre la historia del pensamiento económico. Digo, preguntarte por qué estudiamos historia del pensamiento económico, por qué está en esta materia, por qué nos importa, a la cátedra, por qué le importa seguir dando una historia del pensamiento económico. Esa pequeña pregunta, digamos. Y mostrar, digamos, tomando como ejemplo lo que hoy estuvieron dando Luisina y Javier, qué es lo que no queremos hacer justamente para que quede un poquito más claro de por qué estudiamos esto. Primero y principal, no nos interesa un museo de las ideas, no queremos hacer simplemente un pantallazo de ideas como cosas viejas, estancas, algo que pasó en algún momento, hablamos del siglo XIX, en algún momento en el programa está el siglo XVIII, el XVII también, no un museo de ideas, sino que son ideas que están vivas, todas estas ideas están vivas, como bien explicaba el profesor Javier recién. Estas ideas siguen influenciando generaciones de economistas, políticos y abogados también, por supuesto. Entonces, no es un museo, primero y principal, sino que son cosas que están vivas, que están en discusión, que siguen siendo parte de los debates y que siguen moldeando las políticas económicas y la economía en general. Entonces, por eso es que las estudiamos, no para mirarlas como algo pretérito, sino justamente para mostrar la importancia del análisis de las ideas económicas en la actualidad. Entonces, esto, primero y principal, como una pequeña introducción.
Lo segundo, para que también quede claro, la historia de las ideas económicas no es una historia de acumulación, no es una historia en donde había cierta idea de la economía que fue quedando atrasada y perimida y luego superada por ideas mejores. No, eso no pasó. La historia de las ideas es una historia de conflicto, la historia de las ideas económicas, una historia de disputas, una historia viva, insisto, en la cual todavía hay muchísimos economistas y muchísimas economistas que siguen peleando y que siguen diciendo que sus teorías, aunque hayan sido escritas en el siglo XVII, siguen siendo válidas, y otros que dicen, no, las teorías actuales son mejores, etcétera, pero no hay una idea de la ciencia económica avanza, no hay un avance de la ciencia económica. Eso es importante a la hora de pensar por qué estudiamos todo esto también. No hay un avance indefinido, hay cosas que se escribieron hace 100 años y son muy válidas, hay cosas que se escribieron hace 2 años y ya no sirven más, pero no hay, como en el sentido de las ciencias por ahí, más como la biología o la medicina, donde van quedando atrás ideas viejas. En la economía las ideas no se ven estrictamente superadas, sino que siempre están en disputa. Entonces, también por eso estudiamos historia del pensamiento económico. Y sobre todo, digamos, es porque nos sirven y porque hay economistas vivos y vivas que siguen hablando y pensando en estos términos. Como explicaba recién muy bien Javier, la escuela neoclásica es una escuela que tiene raíces en el liberalismo del siglo XVIII, pero que crece mucho en el siglo XIX, sigue muy viva. Sigue viva y sigue en los planes de estudio de la mayoría de las economías. Quien haya estudiado economía en la escuela secundaria probablemente haya estudiado algo muy parecido a lo que contó Javier recién. Y quien estudie la carrera, por ejemplo, de licenciatura en economía, muy probablemente se encuentre con muchísimas de estas ideas. Y en la mayoría de las universidades de América Latina y del mundo, me atrevería a decir, se estudian estos términos. ¿Sí? Entonces, pero no es la única escuela, la escuela neoclásica que sigue viva, porque el marxismo, más allá de Marx, sigue vivo y se estudia en muchísimos lugares. El keynesianismo es una doctrina muy viva, y además de eso, cada una de estas doctrinas influye muchísimo sobre la política económica en general. Entonces eso, como idea general de por qué estudiamos, por qué le damos tanta pelota, 2 clases enteras en esta unidad, la historia del pensamiento económico, porque no es un museo de la economía, sino porque es algo que nos importa para poder discutir todo lo que viene de acá en adelante en la materia. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería comentar tiene que ver con algo que son las grandes preguntas de la economía, que también nos sirven para pensar un poco que estamos viendo. ¿Qué nos interesa? ¿En dónde hacemos hincapié en estos economistas? En un par de cosas, las grandes preguntas de la economía. Hoy se habló de la teoría del valor, una de las grandes preguntas de la economía. ¿Qué es la teoría del valor y qué quiere decir teoría del valor y por qué nos importa? La teoría del valor es preguntarse por qué las cosas valen lo que valen. Y es una cosa central, ¿por qué vale lo que vale algo? Entonces, tenemos múltiples respuestas. Y no va a ser lo mismo la respuesta, como explicaba Luisina, en términos de una teoría marxista del valor, las cosas valen porque hay una teoría objetiva, hay una cantidad de trabajo incluida en ella, con una respuesta subjetiva. Las cosas valen porque me dan satisfacción, etcétera, que dirían los neoclásicos. Entonces, primera pregunta, ¿por qué las cosas valen lo que valen? La teoría del valor, clave para mirar. Segunda teoría, la teoría de la distribución, también otro punto central de la historia del pensamiento económico. ¿Quién se queda con lo producido? Y este análisis es muy variado, entonces hoy vimos análisis de clases sociales, donde están los capitalistas, están los trabajadores, que se distinguen entre sí por una cuestión de quiénes son los poseedores de los medios de producción, o un análisis individualista, como puede ser el neoclásico, en donde todos los agentes económicos, como los nombró Javier, se quedan con su parte en función de lo que tenían, de esa dotación de factores que, como decía Javier, nadie se pregunta de dónde salió. La distribución del ingreso, la distribución de la riqueza es una pregunta clave de la economía y por eso la vamos atravesando en todas las escuelas económicas. Y por último, no nos vamos a meter en eso, pero sí una teoría de los precios y del dinero y una teoría del crecimiento económico y la acumulación. Estas 4 preguntas son las centrales para para distinguir las escuelas de pensamiento económico. Nada más eso como se quiere como cierre un poquito de las 2 grandes intervenciones que tuvimos. Eso nada más. Buenísimo, Alberto. Una pregunta, dijiste 4, la última que nombraste. Perdón, dije 4 preguntas. Dije teoría del valor, teoría de la distribución, teoría del dinero y teoría del crecimiento o acumulación. La pregunta del crecimiento o acumulación es cómo crece o cómo avanza las economías. ¿Cuál es la tasa del crecimiento? Vamos a hablar más adelante del PBI, del crecimiento del PBI.
lo habrán escuchado muchas veces, este año la economía no va a crecer, la economía va a crecer. Bueno, ¿qué es crecimiento? ¿Por qué nos importa el crecimiento? Es una pregunta también central de la economía. Le vamos a dar un poco de interés más adelante en la unidad 2. Gracias. Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada quería felicitar las exposiciones de Luisina Mucio, de la profesora Luisina Mucio y del profesor Javier Vago, también los aportes del profesor Lavi y Abraham. Y quería comentar simplemente que hoy ustedes, todos los presentes, lo que han presenciado es el método practicado por Luisina en la teoría marxista y practicado por Javier en la teoría neoclásica. El método que está en la clase anterior, en la píldora, le llaman píldora, que llevó adelante Luisina Mucio, donde habla del objeto de la economía política y habla del método de la economía política, en la parte del método dice que el mecanismo de estudio, la ciencia de la economía, lo que hace es elegir los elementos esenciales de la realidad, descartando en la abstracción los elementos secundarios. Ustedes han presenciado aquí una enorme contradicción de dos autores, Marx y los neoclásicos, analizando la misma realidad y comenzando a elegir una abstracción absolutamente confrontada. Marx elige la mercancía porque ve que el capitalismo es un enorme arsenal de mercancía, y entonces se pone a analizar qué es la mercancía y va para atrás, como lo explicó muy bien Luisina, para decir es producto del trabajo, que tiene un doble aspecto abstracto y concreto, y entonces está expresado en la mercancía en su valor de cambio y en su valor de uso, porque tiene la herencia del trabajo expresada en la mercancía. Y Javier Vago toma el punto de vista neoclásico y hace otra abstracción diametralmente opuesta. Dice, no, pero ¿qué es esto? No, acá lo que importa es lo que van a comprar. ¿Y quién compra? El consumidor. ¿Y qué es el consumidor? El que tiene dinero. Y entonces lo demás, eso es un absurdo. Acá lo que hay que ver es cómo va a ser para decidir la compra. ¿Cómo se va a satisfacer su utilidad? Si eso es lo que hay en la práctica. O sea que, fíjense ustedes, lo que pasa es que Marx dio lugar a todo el siglo XX en cuanto a la lucha de los pueblos para cambiar una realidad capitalista que lo agobiaba en una serie de revoluciones que se dieron. Y mientras tanto, los neoclásicos, como bien explicó Javier, dieron el aval a que no toquemos el tema de cambiar las relaciones de producción. El sistema es vamos a tratar de maximizarlo, y entonces con la curva de oferta y la demanda y cómo nos metemos ahí, no discutamos el contexto, es esto. Entonces ustedes tienen que ver como abogados futuros que acá lo que tienen es un fiscal del sistema, por ejemplo, en Marx, y tienen un defensor del sistema, por ejemplo, en los neoclásicos. Y siguiendo el método, a mí me va a tocar la semana que viene avalar de alguna manera la explicación de cómo ven el sistema el capitalismo, Ricardo, Adam Smith, los neoclásicos, para desarrollar una concretización progresiva en el método de estas ideas, de una de estas ideas, que es la que de alguna manera acaba de expresar Javier. Pero lo importante de la materia es que ustedes como ciudadanos, como abogados, vean esa contradicción y vean que sobre la misma realidad, como decíamos al comienzo, hay un vaso que está medio lleno y entonces hay que ver cómo lo llenamos, y el que no está participando de lo lleno es porque no ha trabajado o porque merece no participar, y si está vacío es porque la ley lo dejó afuera y tiene que meterse adentro buscando trabajar. Y Marx podrá decir, no, momentito, o Keynes podrá decir, no, momentito, que no es esta ley del mercado o la libre competencia o la mano invisible, esta parte que está quedando afuera, que también está, hay que contemplarla. Y entonces ahí tienen ustedes, en el método, que los instamos a que lo vuelvan a ver, porque hoy han presenciado dos
teorías que se basan en el mismo método, pero que han elegido cosas diametralmente opuestas para llevar adelante su teoría. Y entonces hay que aprender a tomar los aspectos genéricos de las unidades teóricas, como es cuál es el objeto de la economía, cuál es el método, para encontrar eso materializado en la persona que está hablando, sea Luisina o sea Javier. O sea, los insto a hacer el hilván, las puntadas con hilo, de ver lo anterior con lo actual. Y le voy a responder a Lorena Genero, que preguntó, ¿y las necesidades que se generan, que se inventan, que sin existir se generan? Bueno, Lorena, en la teoría neoclásica, de la que a mí me tocó participar en la misma facultad donde estudió Lavi, en la misma facultad donde estudió Javier, en la misma facultad donde estudió Ian, nada más que 30 años antes, yo tenía un profesor que daba comercialización y que indicaba que esta pregunta tuya la contestaba diciendo no hay inventos de necesidades. Cuando se genera un nuevo producto, lo que ha logrado quien lo produjo y lo vendió es detectar necesidades latentes existentes en la sociedad y desarrollar un producto para esa necesidad. No inventó ninguna necesidad. Yo no coincidía ni coincido con esa definición, pero así lo daban. Aquellos que se basan en el objeto que dice es la economía, es la ciencia que estudia, la mejor forma de satisfacer las necesidades ilimitadas con recursos escasos, lo que hacen es avalar que las necesidades se pueden generar, se pueden sembrar, se pueden meter en la cabeza de los que van a consumir para que después resuelvan consumir. Entonces, como las necesidades son ilimitadas y podemos hacerlas más ilimitadas si yo logro convencer que esa necesidad es importante. En aquel momento yo me acuerdo que generé una carcajada de mis compañeros porque yo levanté la mano y le dije, profesor, entonces usted en aquel momento estaban de venir los pantalones bombilla, se pasó a un pantalón que de la rodilla para abajo simulaba una pollera de dama porque eran amplios. Y entonces todo el mundo tenía que tirar, porque ya no servían más los bombillas, para pasar a los Oxford eso. Entonces había un nivel de venta de los pantalones, se había generado. No es que era una necesidad inventada, decía el profesor, no. Era detectar la necesidad. ¿Usted considera, profesor, que se están vendiendo estos pantalones porque alguien detectó que los hombres que usaban esos pantalones chiquitos comenzaban a tener calor en los tobillos y entonces, una carcajada, porque era una necesidad inventada por la moda, y el docente tuvo que acceder a aceptar, y dice, no, en la moda sí yo acepto que se puede sembrar una idea para que se deje de lado, que se mate, que se destruya lo viejo, para que aparezca un nuevo mercado. Bueno, yo quería reiterar nuevamente con esta aclaración, decir que la aclaración por la que pedí la palabra, pero creo que quedó bien en claro, es que Luisina acaba de explicar claramente que la diferencia entre la fuerza de trabajo que se paga con el salario y el trabajo que generó más que ese salario, ese capital variable, generó un producto mayor. Ese producto mayor es la plusvalía que se distribuye en renta, ganancia, interés, digamos, y que entonces ahí está en una contradicción. Ricardo coincide con Marx en cuanto a que lo único que genera valor es el trabajo. Pero si lo único que genera valor es el trabajo, ¿cómo se explica que los que no trabajen participen de la distribución? Ricardo, ¿cómo explicas eso? Bueno, se puede explicar a lo mejor incorporando lo que también tienen en la píldora que mencioné, que hay una relación de producción, hay leyes que aceptan la propiedad de los medios de producción, a ese capital constante que mencionaba Luisina. Bueno, hay una ley que no está técnicamente en la producción, pero que acepta que esa propiedad se quede con parte de la distribución. Pero entonces, Ricardo, no es el trabajo lo único que genera valor, es decir, siendo lo único que genera valor, acepta que hay alguien que no trabaja y se está quedando con parte de la distribución.
y Mar lo va a explicar diciendo, no, lo que pasa es que los que se quedan con parte de la distribución se están distribuyendo la plusvalía, lo único que genera valor es el trabajo. Lo que pasa es que para poder distribuirle a los otros no se paga el trabajo, se paga el desgaste, se paga la comida, la vivienda y la vestimenta para que el hombre se vuelva a presentar al día siguiente y vuelva a generar otra plusvalía. Entonces, esto es lo que guió la lucha del siglo XX, mientras que, como lo explicó, me refiero a los procesos, como lo explicó muy bien Javier, la contrapartida es lo que vivimos nosotros, la oferta, la demanda, la matemática, el individuo por encima de lo que pasaba dentro de la fábrica, que era la discusión entre Ricardo y Marx. Se metían adentro de la fábrica a ver qué pasaba dentro de la fábrica, mientras que los neoclásicos se meten en el individuo, ven la utilidad marginal y trabajan con eso. Yo corto acá, felicitando nuevamente a los dos, instándolos a todos a revisar el método y encontrar cómo lo aplicó Luisina y cómo lo aplicó Javier para reforzar los conceptos teóricos que parecen teóricos, lejanos, y que cuando uno lo refuerza con la práctica, se afirman más. Abstracción, concretización progresiva y verificación práctica han hecho ambos. Habrá que ver, y ustedes tendrán la palabra, quién tiene la razón. Nada más. Bueno, gente, buenas noches a todos. Queda la clase grabada en estos días, va a estar subida al canal de YouTube. Así que bueno, gracias a todos los que pudieron estar. Excelente clase, chicos. Felicitaciones. No dejen de ver la parte asincrónica que complementa esta clase. Así es, ya está cargada en el Classroom. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.